Ningún sistema tributario cuyo mayor porcentaje se base en impuestos indirectos no es justo. Sobre todo en una sociedad en que gran parte de la población no logra ni siquiera ganar el salario mínimo y financia gran parte de sus gastos, inclusive aquellos que debieran tener acceso por derecho como salud o educación, con impuestos que pagan IVA, o sea, con bienes que pagan IVA, ¿verdad? El antagonismo está No se con la construye. otra generación, está no entre nosotros. Yo soy Leonardo Gómez, abogado, comunicador. Hoy estoy como director ejecutivo del Centro para la Promoción de la Democracia y los Derechos Humanos Yerovia. Y bueno, un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Paulo Duarte. Actualmente estoy como presidente de la UIP Joven y también me dedico al rubro alimenticio. Yo soy Alejandro Zucolillo, ¿qué tal todos? Soy empresario de algunos sectores, transporte público, sector financiero, desarrollo inmobiliario y entre otros. Soy bastante activista también, estoy en Juntos por la Educación, el Directorio Paraguay Educa, DENDE y otras organizaciones de la sociedad civil. Yo soy Verónica Serafini, soy economista, feminista y investigadora y docente. Definitivamente justo no es ningún sistema tributario cuyo mayor porcentaje se base en impuestos indirectos no es justo. Sobre todo en una sociedad en que gran parte de la población no logra ni siquiera ganar el salario mínimo y financia gran parte de sus gastos, inclusive aquellos que debieran tener acceso por derecho como salud o educación, con impuestos que pagan IVA, o sea, con bienes que pagan IVA, ¿verdad? El sistema impositivo tiene que estar alineado a las políticas públicas, tanto económicas, industriales, del país que soñamos y del país que queremos y a dónde vamos, ¿verdad? Hoy tenemos una economía que está completamente sostenida por la informalidad. Tenemos la masa de lo que es el país está muy centrada en la informalidad. Nos dimos cuenta con esta pandemia en especial de que una de las principales problemáticas que tuvimos fue de que la mayoría de los informales no podían acceder a recursos financieros, créditos, por justamente su condición de informales. Y a partir de ahí es donde tenemos que decir que si queremos nosotros un país que realmente sea una potencia económica competitiva en la región, en el mundo, la base impositiva tiene que estar alineada a ese propósito que queremos, con incentivos y castigos a las personas que no están cumpliendo con ese propósito país que tenemos, ¿verdad? Ahí quiero interrumpir porque yo creo que todos somos conscientes de esa necesidad. Y esa es una discusión que la tiene el propio sector empresarial, esa es una discusión que lo tienen los sectores sociales, esa es una discusión que lo tienen hoy todos los sectores políticos. El problema es cómo se prioriza y sobre todo qué estamos reconociendo y qué no estamos reconociendo. Paraguay hace 15 años, en el 2004, hizo una reforma, primero una reforma impositiva que baja el impuesto a la renta del 30% al 10%. Y ese cambio solo generó que en los 5 años posteriores la recaudación del Estado aumentó 45%. O sea, el hecho de haber bajado los impuestos fue justamente un incentivo a formalizarse a las empresas, ¿verdad? Y es por eso que yo creo mucho en estos sistemas que hoy en día se están generando, el sistema simple, resimple, ¿verdad? Para darle la oportunidad de empezar un proceso de formalización a las pymes, a los microemprendedores que están arrancando proyectos que no pueden, obviamente, bancarse la misma tasa que una empresa ya constituida, que ya tiene su sistema funcionando, ¿verdad? Entonces, hay que buscar empujarle en este proceso de formalización, pero no necesariamente eso implica un aumento específicamente de la tasa impositiva, porque justamente el hecho de haber bajado de 30 a 10 fue lo que generó más recursos y más formalización. Entonces comparamos con otros países de la región, como Argentina, por ejemplo, que cada vez le puso más y más y más presión al contribuyente. 322 mil millones de dólares se escaparon de Argentina, inversión que vino a Paraguay, que se fue a Estados Unidos, y se fue a otros países, porque la gente, el capital, lo que se dice es que es el más temerario es el capital, o el más tímido, perdón, es el capital. El capital corre cuando ve ciertas cosas que no le tienen sentido.
con la situación en que estamos, donde tenemos un nivel de concentración muy fuerte de la tierra, porque estamos hablando que somos el país con la mayor desigualdad en distribución de tierra, y la tierra no es solamente un factor de propiedad, es un factor de movilización de la economía. Cuando las tierras no son productivas o cuando la tierra es productiva para unos pocos, significa que se está acumulando desigualdad que a la larga a alguien le está faltando o inmediatamente a alguien le está faltando. Y hoy lo estamos viendo en las comunidades. Cuando vemos comunidades que no tienen para industrializar, comprar su camioncito, poder sacar su tomate e insertarlo en el mercado, etc. Entonces, esa asimetría que existe en el sector productivo, que tiene que ver con también los aranceles y sobre todo los impuestos a la exportación en estado natural, como se le dice, debería ser revisado. Deberíamos revisar los impuestos. Pero deberíamos revisarlo, claro, no llevando esto a un extremo de impuestos sí o impuestos no. Porque a veces nos quieren poner en esa discusión, pero podemos ver ejemplos mundiales al respecto y no encontramos que en verdad tenemos niveles competitivos, pero si abriéramos mercados o determinado mercado podríamos tener mejor competitividad y no necesariamente tendríamos que estar diciendo, no podemos subir impuestos. Claro, revisemos los impuestos y tenemos condiciones para revisar los impuestos. El problema es que cuando lo tocamos, parece que hay sectores que tienen más poder sobre otros y no lo quieren hablar, porque no es que ese impuesto le está afectando directamente al productor de 10 hectáreas. No, o sea, hay sectores que tienen un nivel muy grande hoy de la concentración de la exportación, particularmente de soja, y eso también genera un desequilibrio en el manejo estatal. Yo creo que hay, para separarlo en dos partes, ¿verdad? Por un lado, yo creo que algo que ya se contempló con esta última reforma impositiva es la incorporación de los precios de transferencia, ¿verdad? Antes, una multinacional podía hacer figurar, por ejemplo, toda su utilidad en las Islas Bermudas, las Islas Caimán, y no declaraba ese lucro que se generó por la producción paraguaya, entonces se perdía ese dinero. Por un lado, ya la SED contempla el precio de transferencia, o sea, le cobra en base al precio de mercado y no en base al precio declarado cuando hablamos de ese tipo de exportación. Entonces eso fue algo clave que de hecho se estima que va a generar entre 100 y 200 millones de dólares ya en el próximo año. Entonces eso fue fundamental, me parece súper correcto. Por otro lado, cuando hablamos específicamente de la tenencia de tierra y de tierra improductiva sobre todo, hay algo que me parece demasiado básico. En Paraguay seguimos teniendo la declaración impositiva de impuestos municipales en base al valor histórico de una propiedad. Y eso es una locura. Eso es uno de los motivos por los cuales tenés grandes latifundios, por un lado, improductivos, pero que pagan monedas al fisco. Y por otro lado, tenés una enorme improductividad de tierras urbanas, incluso donde la persona dice, no, yo no me mudo a esta casita que está al lado de 3 edificios por 20 años porque sigo pagando el precio que pagaba mi tatarabuelo cuando compró el terreno, ¿verdad? Entonces, para fomentar lo que se hace en la mayoría de los países es, se hace un catastro de valores de precio de mercado de las propiedades y entonces no es una necesidad de subir la tasa específicamente, es simplemente aplicar la lógica de que hoy en día está sentado en una propiedad que vale 5 o 10 millones de dólares, tenés que pagar lo que corresponde por ese valor. No pagar porque tu tatarabuelo lo compró a 15.000 guaraníes, vos pagas un guaraní por año, ¿verdad? No, pero es que esa es la locura de la lógica que hoy en día rige, ¿verdad? Fíjate que eso se quiso solucionar en parte este año, actualizando el valor fiscal y enseguida se quejaron y volvió a bajar. O sea, ese es el problema, que se trata, como dice Leo, se trata de tocar algo y hay un feroz rechazo cuando hay impuestos que no pueden tener el nivel que tienen por el daño que generan. Hoy los números macroeconómicos nos muestran de que nosotros no tuvimos una caída significativa como todos los otros países del mundo, ¿verdad? Entonces hay que entender de que el modelo agrícola hoy es un modelo que de alguna manera hay que seguir incentivando, pero con una mirada diferente, con una mirada de hablar de una reforma agraria como la gente, una reforma agraria que realmente cooperativice a los pequeños productores, que cooperativice a los productores para que de alguna manera esas tierras que se expropian y se le dan a los pequeños productores, porque siempre escuchamos el tema, no, acá el campesino sin tierra se le da las tierras y no labura, no hace nada, pero eso no es por voluntad del campesino sin tierra, es porque te dan un auto, pero no te dan el combustible para llevar el auto, ¿verdad? Entonces, si hay una política de Estado bien dirigida para generar las condiciones para que ese pequeño productor, que hoy, digamos, para ir a un caso práctico que estábamos hablando con Vera hace rato de frutillas, realmente produzca frutillas, pero además su cooperativa tenga un plan para, de alguna manera, industrializar esa frutilla, hacer mermelada y dándole incentivos
tributarios a esa mermelada que sale de las cooperativas para que tengan una competitividad en el mundo para exportar, ahí es cuando realmente hablamos de una reforma agraria integral y eficiente, ¿verdad? Si hoy hubiéramos aprovechado al máximo la base tributaria, o sea, si todos estuvieran pagando todos sus impuestos y había una necesidad de aumentar, iba a haber una necesidad de aumentarle a todos. El problema es cuando sabemos que la competencia desleal no paga ese dinero, que el contrabando no paga ese dinero, que hay empresarios que se aprovechan de estas lagunas fiscales que hablamos anteriormente entre la Constitución Nacional y el Código Penal para evadir y después pagan una multa cuando les cachan, pero nunca se van y hacen sus 4 o 5 años en la cárcel por haber evadido impuestos. Y partir un poco de la base también de que el evasor no es solamente el contrabandista, el evasor también es el que compra de contrabando, ¿verdad? Dos cosas acá que no están en dicotomía. Eso es muy importante mencionar. No hay que hablar de impuestos bajos o evasión. No, las dos cosas tenemos que hablar. O sea, si hablamos que tenemos un nivel de evasión, tenemos que hablar de que no se está pagando derecho por la tierra y se permite 4 años y después evadir y no pagar. Y lo mismo pasa porque evidentemente los marcos legales permiten estas cuestiones y no hay nadie que imponga sanción. O sea, nadie se va a poner enfrente de una multinacional que tiene buffet en 3 países en simultáneo y se te plantan a vos y ni siquiera te hace falta que te hagan juicio. Te van a hacer un boicot en tu junta municipal y te van a sacar del poder. Así de sencillo funciona nuestra debilidad institucional. Entonces, si tenemos ese nivel de debilidad institucional que generó el marco de evasión, entonces tenemos que buscar cuáles van a ser las medidas de corrección. El problema de la evasión reduce las recaudaciones y eso afecta al financiamiento y también es corrupción. Y la corrupción en la gran evasión permea, como dice, permea todo, permea a los profesionales de la contabilidad, permea a los funcionarios públicos, permea a muchos, permea a políticos, o sea, genera esto que vivimos en Paraguay, que es la desinstitucionalización. Pero también tenemos que hablar de la baja presión. Nosotros tenemos una presión del 10%. En cualquier país desarrollado se desarrolló gastando más o menos en 6% en salud, 7%, 8% en educación. Ahí nomás ya tenemos más. Nosotros tenemos 2 millones de niños que viven en hogares cuyos padres no ganan salario mínimo. Tenemos 800.000 personas adultas trabajando que no tienen educación media, que no tienen ninguna política educativa, además de todas las que del sector productivo, además de la falta de política industrial. Entonces, y mientras esperamos, pasó lo que pasó con la pandemia. Nos estamos muriendo porque no teníamos un sistema de salud cuando hace 20 años venimos pidiendo, y mucha gente viene pidiendo, un sistema de salud que funcione bien. Hoy, fíjate, ¿quiénes son los que están preocupados por los impuestos? La clase media. La clase media es la que está preocupada porque, claro, ahora le toca pagar impuestos. Por eso es que el impuesto no tiene un rol recaudador nomás. Claro. Tiene un rol de formalizador y también de empoderamiento ciudadano. Claro. O sea, yo pago impuestos, quiero mejores servicios. Por eso es que yo creo que estamos en un momento en el que se puede ganar eficiencia, pero los mismos que piden eficiencia, vos le ves a, no sé, no quiero dar apellido, pero el mismo es el que se está beneficiando con sobrecostos. Injusto. Obsoleto. Ineficiente. Injusto.